Está legalmente mal nosotros darle medicamentos a los enfermos sin hacerles evaluaciones a los medicamentos antes de dárselas. Para asegurarnos nosotros de que la medicina es segura, no va a dañar, que va a ser eficiente, va a hacer que mejore el paciente, al menos en promedio. Algunos no estarán de acuerdo con la necesidad de hacer este tipo de doctrina legal y ahora moral en este mundo moderno. Sin embargo, está legalmente mal hacerlo así. Por ejemplo, es jurídicamente incorrecto utilizar sanciones penales sin hacer alguna prueba antes para asegurarnos de que estas sanciones son seguras, no hacen daño, son eficientes, para que los pacientes se sientan mejor, al menos en promedio. Con esta propuesta, prácticamente cada nación del planeta va a estar en desacuerdo con esto. Por alguna razón, las sanciones penales no se van a requerir para poder cumplir el mismo nivel de cuidado que, por ejemplo, las intervenciones médicas. La sabiduría convencional, obviamente, es que las sanciones penales son simples. Una decisión simplemente para nosotros cometer un acto de violencia es algo simple, ¿no? En comparación con una enfermedad que es biología muy compleja. Si, por ejemplo, si preguntamos nosotros a los profesores del derecho, decimos que las sanciones penales finalmente van a disuadir la delincuencia, mientras que finalmente las enfermedades van a tener una teoría compleja y también van a tener incluso efectos colaterales contiguos. Pero bueno, obviamente las sanciones penales sí también tienen efectos secundarios, pero nadie ha puesto a pensarse en esto, si tiene algún tipo de régimen intenso en cuanto a las sanciones penales. Y finalmente, todos comprendemos que los tratamientos médicos pueden matar a la gente y esa es la razón por la cual el objetivo de la medicina, el principal, es no hacer daño. Pero si consideramos que las sanciones penales no hacen daño, entonces vamos a tener un modelo diferente, que es justicia ciega. Considero que nosotros estamos ciegos a la verdad. La verdad es distinta. Al menos de la sabiduría convencional, las sanciones penales tienen enormes efectos secundarios y no siempre disuaden la delincuencia. Finalmente, con frecuencia, incluso pueden escalar la delincuencia. Pueden incluso matar a la víctima del delito. Yo no digo que no, a lo mejor lo puedan hacer de la forma en la que lo acabo de describir, sino la forma en la que nosotros sabemos que las sanciones penales pueden matar a las víctimas. Esto proviene de los mismos estándares y normas que tutela la medicina, de los ensayos clínicos aleatorios, que controla a todas las otras causas de resultados, en los cuales el 99% de la policía cumple con el protocolo de lotería o método de lotería. Finalmente se utiliza, por ejemplo, a lo mejor el arresto para la violencia doméstica en Milwaukee, Wisconsin, en 1987 y en el 88. Cuando aquí la intención original era hacer un seguimiento a mediano a largo plazo, el cual finalmente también iba a llevar a cierta controversia y efectos diversos, moderados, de acuerdo al uso que se le haga con el sospechoso. Pero también debo yo aclarar algo. Estamos aquí hablando sobre nosotros la disuasión, hacer la disuasión de la violencia doméstica. Finalmente es algo muy importante en cuanto a su alcance. Finalmente también nosotros hablamos que a nivel mundial hablamos sobre gritar, morder, pegar. Con un 90% de los casos eso no presenta ningún tipo de lesión y jurídicamente se considera como un abuso de menor categoría. Pero obviamente sabemos que es un problema muy grande. Lo escuchamos en la primera sesión de la que hablábamos esta mañana, que finalmente es parte de unos factores de riesgo mucho más amplios y culturales en cuanto a esto. Ahora, en nuestro estudio que se hizo en Wisconsin en los 80, nosotros hicimos una comparación sistemática de las distintas perspectivas al respecto de cómo debería actuar la policía para poder contrarrestar este volumen que es importante pero es menor, que finalmente comprende mucho trabajo policial en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros tipos de países. Aquí el enfoque tradicional que han tomado los policías hasta la década de los 80 ha sido tratar de calmar las cosas, mandar una especie de alerta o de aviso, dejar a la pareja en su casa juntos. Pero debido a una amplia gama
de fuerzas políticas y culturales, hubo un movimiento para facultar a la policía para que hiciera todavía más que eso. Es decir, para incluso solicitarles y exigirles después de una prueba aleatoria que ya se realizó en Minneapolis. De hecho, 28 estados solicitan que la policía arreste a los delincuentes en ese tipo de circunstancias, y el 90% de las personas, bueno, salían de la casa con las esposas colocadas, y la mayoría de las veces las víctimas veían ese tipo de extracción, y muchas veces también la víctima obviamente protestaba en contra de ese tipo de arresto, y eso tardaba entre 2 horas hasta 72 horas. Y después el 95% de los casos finalmente acababa en el desistimiento de la persecución judicial. Ahora, bueno, ¿qué acciones debe tomar la policía en este experimento? Debe hacer una llamada, por ejemplo, a la Oficina de Investigación de Maryland para tomar los detalles de la identidad, colocarlos en la computadora y también ponerla en sobres cerrados para seguir con una secuencia. Entonces, en principio, con 1.200 casos, si hubiera alguna diferencia en los resultados. Y bueno, muchos de los estadísticos están de acuerdo en que es casi seguro, no muy seguro, pero es muy probable que cualquier diferencia que hay en el resultado se debía únicamente a la diferencia que hay en el tratamiento o en el tipo de acercamiento que sea la policía. Existe una teoría al respecto de que si la policía arresta a alguien, bueno, esto va a proteger a la víctima de este tipo de abuso de azar. También va a evitar todo tipo de homicidio futuro en contra de la víctima. Y de hecho, en un estudio de control de casos que hizo el profesor Campbell, hubo un hallazgo al respecto de que cuando no se llevaba esto a la policía, al menos en una situación o un caso de violencia doméstica, y no se llevaba, bueno, entonces esto muchas veces llevaba a un homicidio, pero finalmente vimos que en el registro de datos, antes de este tipo de situaciones, había una comparación entre casos similares en el estudio de control de casos. Hubo pruebas de incluso un riesgo menor de homicidio. En cuanto a lo que nosotros sabemos, incluso en la década de los 80, sin haber realizado este estudio, el estudio tenía sentido, y por consiguiente se podía aplicar en un seguimiento a largo plazo. Pero los nuevos hallazgos que se dieron en Milwaukee finalmente eliminaron esta teoría porque mostraron que el índice de víctimas era de 1.125 víctimas. Aún así era muy bajo, pero si seguimos hablando del índice sigue siendo muy alto. Entonces, en realidad solamente había 3 víctimas que fueron asesinadas durante 23 años. No sabíamos que habían sido asesinadas por sus parejas, pero sí sabíamos que habían fallecido. Y otros 3 casos más finalmente fueron arrestados, y 2 de 3 tuvieron también a sus sospechosos arrestados en este tipo de casos. Bueno, aquí lo sorprendente fue que el 64% de las víctimas cuyos cónyuges habían sido arrestados, finalmente habían sido ellos estado debajo del arresto. No hubo ningún tipo de diferencia en el índice de muerte o de mortalidad de los hombres. Finalmente el aumento de homicidios aumentó al triple, y en general este índice no fue diferente al de los sospechosos. Pero para las víctimas, a quienes se suponía que protegía esta política, a quienes se les dio este tratamiento innovador de arresto a la pareja, muchas veces ya sea a su esposo, o a lo mejor alguna relación a largo plazo, o a veces una relación muy corta. Aquí la diferencia fue el índice de 36 por cada 1.000, o si tomamos nosotros a lo mejor los 100.000 arrestos para cuestiones de violencia doméstica, más o menos 3.660 mujeres fueron las que fueron asesinadas por ese tipo de práctica en el Reino Unido. El número de muertos total nos indicaba que según distintas normas, las cosas eran muy importantes, nos indicaba, y cuando veíamos las causas, veíamos una concentración de cosas que se relacionaban con el sistema inmune. Y bueno, la especulación, que finalmente es eso, una especulación para ver una relación causada
con la respuesta y también el tipo de trauma que esto generaba por ver a la pareja arrestada. ¿Cómo era posible que arrestar a nosotros a la pareja eso resultara o generara la muerte de la víctima? Esto nos daba algunas pistas al respecto de los patrones de la muerte. También nos indicaba que había distintos índices de mortalidad para distintos tipos de víctimas. Un indicador clave era el empleo de las víctimas, porque muchas de estas víctimas eran afroamericanos, un 70% eran afroamericanos, y una gran proporción de esta área de pobreza concentrada en Milwaukee, pero una porción sustancial, bueno, finalmente tenía trabajos, no trabajos maravillosos, pero sí tenían trabajo. Y finalmente ellos ya estaban a punto de llegar a la respetabilidad social. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en la relación normal que tiene los síntomas de estrés postraumático, bueno, finalmente se presentaban. Aquí lo que tenemos es 134% de aumento de ataques cardíacos, pero lo que me parece todavía más sorprendente es el hecho de que había 326% de aumento en las víctimas que contaban con un trabajo. Y la relación entre mujeres que no tenían trabajo no fue significativamente relevante para las cuestiones estadísticas. Así que reducir la vida de una persona por el abuso o por el maltrato doméstico finalmente se veía en las mujeres que estaban rodeadas de vecinos que no trabajaban, pero que finalmente trabajaban por su cuenta y que veían que finalmente si se arrestaba a su pareja, eso afectaba a su respetabilidad. Y finalmente eso te podía compensar con ir a la iglesia todos los domingos y contratar de comprometerse con las normas convencionales. Incluso aunque había otro tipo de combate y había otro tipo de sufrimiento, incluso muertes prematuras, también enfermedades relacionadas que con los ataques cardíacos y otro tipo de síntomas, finalmente son a un nivel mucho más bajo, debo mencionarlo yo, en comparación con el tipo de enfermedad de PTSD. De acuerdo a los casos de Milwaukee, hubieran tenido más síntomas de estrés postraumático debido a que eran víctimas de violencia doméstica y cuentan con ese tipo de estrés postraumático. Entonces, en vez de ellos liberar ese estrés, al tener finalmente aquí la aplicación de la ley, lo que se pudo haber hecho era simplemente como agregar queroseno al fuego para que se hiciera todavía más grande y lo empeorara. Debido a los resultados de Milwaukee, no sabemos si se presentaron en algún otro lado, pero lo que podemos hacer es replicarlos. A lo mejor hay algunos experimentos que se realizaron en la década de los 80. Uno de ellos se hizo en Miami, con una población predominantemente hispana. Tenían que ser casados para poder ellos utilizar esta ley y se les aplicara. También ahí mismo en Miami. Bueno, esperamos que ya se siga utilizando para el año siguiente. Pero bueno, sí se veía que era un poco más seguro en cuanto a una campaña para utilizar las sanciones penales para evitar ese tipo de violencia doméstica o incluso cualquier otro tipo de delito. Simplemente es para hacer una evaluación al uso de esta estrategia y compararlo con la estrategia presente para poder descubrir si está dañando, si está beneficiando o si simplemente no está funcionando. Pero bueno, también hay buenas noticias al respecto de esto. Vienen de Trinidad y Tobago. El 1 de septiembre lanzamos un experimento en cuanto a la violencia con armas en el distrito con policías, no solamente con la gente. Nos ampliamos a distintos distritos. Tenemos ya 25 pruebas que se encuentran en distintos distritos policiales. Pero si nosotros queremos preguntar si todo un distrito se enfoca en todos estos puntos de violencia, vamos a ver que hay menos homicidios, menos balaceras en los distritos donde se ha realizado en Trinidad y Tobago en estos años más recientes. Al menos un tipo de patrullaje en ese tipo de áreas. Y bueno, hay también algunos lugares donde hay menos patrullaje si lo comparamos con la norma de Estados Unidos o del Reino Unido. Pero la tradición colonial de los Estados Unidos y en la India, incluso en las colonias antiguas del Reino Unido, podemos ver que finalmente esto no era parte del modelo policíaco. Lo que hemos hecho nosotros es presentar un nivel mucho más alto o elevado de patrullaje. Hemos utilizado un nuevo método para poder analizar exactamente el lugar donde se están
presentando las balaceras con la gente y bueno, tratar de evitar ese tipo de situaciones en la medida de lo posible. Aquí tenemos nosotros a los líderes que están dándoles soporte y apoyo a esta política. Tenemos aquí al Persad Cesar y al comisionado de la policía, Stephen Williams, cuyos colegas han estado relacionados con la Universidad de Cambridge ya hace unos 10 años, tomando sus programas de maestría. Y ahora nosotros estamos tratando de ofrecerlos en el idioma español en nuestra primera actividad de 2 semanas, que va a ser en diciembre, y con la policía de Uruguay. Pero aquí la perspectiva básica de este tipo de policía que se basa en las evidencias, en las pruebas. Vamos a ver que en español, perdón por los que hablan inglés, yo con todo gusto se los mando. Finalmente tenemos la versión de University Press de Chicago, y finalmente también aquí podemos ver que podemos tener incluso nosotros las sanciones penales e incluso patrullajes sin hacer pruebas. Eso no se puede hacer para nosotros asegurarnos de que las estrategias son seguras, eficientes, y yo espero que al respecto de nosotros hacer la actuación a través de la policía, no lo hagamos con justicia ciega, para que la policía pueda ver las enormes concentraciones de delitos en un pequeño fragmento de espacio geográfico en las comunidades. Este es un mapa de Tokio, pero incluso les puedo dar el mismo mapa de Trinidad, o de la ciudad de Nueva York, o de Londres. Aquí lo que pueden ver es una falsificación de la doctrina policial en Estados Unidos de 1950 más o menos al respecto del patrullaje. De tal forma, todo el mundo tenía mucho miedo, excepto que de esa forma ellos nunca llegaron a ver a la policía, así que no había nada que temerle. Entonces aquí el rastreamiento por GPS se supone que nos debe de mostrar cada 10 o 20 segundos la ubicación. En algunos sistemas mucho más modestos dicen que son cada 5 minutos, y se supone que tiene que identificar dónde se encuentra la policía. Y a través de estos sistemas que se han utilizado en el Reino Unido, en Estados Unidos, por alguna razón, cuando empezamos a usar esto en Trinidad, hicimos algo que nunca antes se había hecho. Nosotros finalmente le dijimos a la gente, ¿no?, cuánto tipo de patrullas iban a estar patrullando. Y hicimos mucho más competitivo en los 4 equipos que se encontraban en la estación. Un equipo siempre iba a estar hasta arriba, otro equipo iba a estar hasta abajo. Pero había un problema con esto, debido a que en muchas estaciones simplemente mostraban que ni siquiera tenían patrullas. Y bueno, resultó que con los identificadores de GPS, bueno, esos finalmente tenían vínculos incorrectos con las distintas estaciones. Y bueno, todos los criminólogos de Cambridge, finalmente, ellos se involucraron en la parte de la ingeniería respecto de dónde iban a estar los automóviles, los dispositivos de GPS, cómo podíamos hacer que se correlacionaran con los distritos y con las estaciones. Y bueno, finalmente sí se pone complicado la implementación de los programas, que finalmente están ellos dirigiendo a 5,000 policías. Finalmente es una disciplina que debemos tomar mucho más en serio. Es bastante compleja porque todavía tenemos nosotros que leer una descripción del programa que nos indique la verdad al respecto de cómo podíamos nosotros encontrar nosotros el gabinete que tuviera todos los archivos con la información para sacar también las copias. Teníamos nosotros también una persona que estaba finalmente manejando por todo Trinidad y Tobago y que nos estaba entregando todo tipo de información a las estaciones policíacas. Y bueno, todavía no hemos tenido tanto éxito en esa parte, pero bueno, si le ponemos la suficiente atención, al menos en este experimento de Hawthorne, vamos a poder nosotros darles los mapas a las policías al respecto de donde se encuentra la patrulla, y la patrulla finalmente... El impacto que tuvo fue que la gente salió a las calles y decía, a ver, estamos viendo muchas patrullas, ¿qué está pasando? Me parece maravilloso y manténganlo así. Y bueno, finalmente creo que esto es algo bueno, porque finalmente se ven o aparecen donde la gente necesita verlos. Ahora, cuando trabajamos nosotros en el nivel más bajo, por ejemplo, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, en un nivel mucho más alto, aquí hay un lugar donde parece que es como las Naciones Unidas. Vamos a ver que se han ubicado en Nueva York, que aquí se habla respecto a lo que están haciendo. Ellos son finalmente los constantes, pero lo que estamos tratando de hacer nosotros en Trinidad, especialmente debido a que la gente más constante se encuentra mucho más entusiasta, mucho más comprometida con lo que está haciendo. Y si no le estamos haciendo lo que están haciendo, simplemente estamos diciendo, esto es lo que ustedes están haciendo. Y creo que eso nos da, es una forma de motivarlos
incluso sin la información correcta de GPS. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de penalización. Finalmente, esto es orgullo, y el orgullo que ellos sienten cuando salen de esas reuniones, y ya que platicaron de esto cada 2 semanas a las 8 de la mañana, al respecto de cuánto patrullaje deberían hacer o deberían hacer, aquí lo que van a ver en este resultado es lo que yo considero que es una buena fuente de orgullo. Y yo voy a ir a Trinidad este jueves. Ellos ya lo han visto, ustedes ya lo han visto, al final el comisionado también lo ha visto. Pero no esperábamos tener tanto impacto. Pero en 2 meses desde nuestro inicio ha sido estadísticamente muy importante. Ha tenido un gran impacto. Y de hecho se aconseja, de acuerdo a mis estadísticos, que en un experimento como este con 20 distritos a la par, que cada uno esté finalmente asignado de manera aleatoria para poder aplicar esta estrategia y que el otro se mantenga con los negocios. Finalmente con nuestra línea de negocio normal, como lo hemos hecho hasta la fecha en Trinidad y Tobago, finalmente esto ha visto cómo aumenta el número de homicidios en septiembre y octubre. Pero si lo comparamos con 2 meses antes, las estadísticas finalmente van a mostrar que hubo una disminución en homicidios en las áreas experimentales que estaban utilizando. Finalmente aquí la segmentación y ese tipo de estrategia que también utiliza las pruebas. También han estado mucho más controlado en comparación con los 20 distritos que tenían ya esta nueva estrategia. Lo que hemos visto, y fue de manera accidental, es exactamente el mismo número de tiroteos, de homicidios entre julio y agosto. Después empezamos nosotros con el experimento y en los siguientes 2 meses pensamos que únicamente había 34 en el distrito experimental, pero resultó ser que los oficiales descubrieron un homicidio donde finalmente se habían perdido datos, es decir, no eran 34 sino eran 35. Pero desde el grupo experimental tuvieron una reducción en los tiroteos y homicidios. Pero únicamente el 25% de los distritos finalmente estaban en área de control. Nosotros analizamos esto y un experimento con 40 casos de esta forma. Vimos no únicamente nosotros un cambio significativo, sino también uno convencional en cuanto al que nos remonta a esta pregunta de por qué no podemos, incluso los japoneses o la policía japonesa no puede finalmente hacer algo respecto a esa distribución. Yo estoy convencido de que en todo el mundo la policía está hablando de esto. ¿Saben que sí? Nosotros le damos patrullaje a todos los lugares con delincuencia. Al minuto se van. Y no hay ningún tipo de estudio epidemiológico en Minneapolis, donde Chris Cooper vio que finalmente había un punto óptimo de 15 minutos donde se tienen que quedar en cada punto de delincuencia. Y lo que nosotros llamamos la disuasión. Ya una vez que se iba la policía, donde no estaban haciendo ningún tipo de delitos. Lo que queremos que haga la policía es que vea con mucho más cuidado todo tipo de poderes. Ese es justamente el tipo de segmentación que podemos hacer, porque finalmente tenemos hasta un 50% de todos los arrestos, 17% de los delincuentes, e incluso un 50% de los oficiales fueron los que mandaban la queja. Y finalmente cuando vimos nosotros el estudio de Seattle en los 80, bueno, resultaba que sí eran las zonas de peligro y no se distribuía de manera uniforme en la ciudad. Entonces nosotros estamos enseñando a cientos de policías a que hablen al respecto de esta segmentación, que sean mucho más sistemáticos en la mañana, vayan a trabajar en la tarde y piensen no únicamente en lo que va a surgir esta noche, sino que finalmente ellos cómo es que van a manejar y cómo van a dirigir todo su tipo de investigaciones. Es una narrativa desde un punto narrativo hasta el momento en el que va a ocurrir, para que por lo menos se comprometan con ser mucho más proactivas para poder identificar distintos segmentos y después rastrear y ver si se están manteniendo la promesa o no, y si se les está dando seguimiento al trabajo que ellos saben que se tiene que realizar, para ver también si los delitos y la seguridad mejoran. Sí, finalmente la revisión policial se hace mucho más intensa. Bueno, debido a que tenemos muchas ideas, si no lo hacemos con cuidado, finalmente vamos a decir que ya lo cumplimos, vamos a nosotros cantar victoria y aún así los cuerpos van a seguir acumulándose.
pero debido a que hay muchos programas que finalmente están satisfechos con una tendencia, bueno, sabemos que la tendencia no es una prueba. Puede ser cualquier otro tipo de razón, que no estoy diciendo porque la violencia, los delitos finalmente están disminuyendo, pero una comparación controlada, en la que nosotros mantengamos todo constante excepto el nuevo plan, es la única forma de nosotros darnos cuenta de si el plan o no está haciendo una diferencia. Pero bueno, en caso de que sí haga una diferencia aquí, bueno, podemos ver cómo lo podemos intentar en otros lados. Por eso es que estamos dando seguimiento. ¿Por qué? Para poderlo hacer de esta forma. Porque si no damos seguimiento, no vamos a saber si en la parte en la que se hizo la evaluación del plan sigue operando y va a seguir funcionando el siguiente año, el año que viene o el año consecutivo. Por ejemplo, las patrullas que tenemos nosotros en lugares de delincuencia en Birmingham, hemos visto que incluso hay una pequeña diferencia en el número de minutos en donde los oficiales tenían ellos su GPS activado. En este experimento de 90 días hubo una diferencia entre 20.000 y 19.000 minutos, hasta 19.221 minutos. Eso sí está la diferencia y de ahí es donde proviene esta información. Aquí es donde nosotros vimos la diferencia en los delitos. El área roja son los que no tuvieron patrullaje adicional en comparación con las áreas azul que sí tuvieron patrullaje adicional. Ahora, todas estas actividades donde tratamos nosotros de segmentar, evaluar y rastrear están diseñados no únicamente con la parte de como experimental o de la universidad o de aplicación o de todo tipo de incentivo tradicional de ciencia. También fueron diseñados para tratar de hacer evaluaciones de la herramienta central para hacer todo tipo de evaluación policíaca. Por ejemplo, tenemos una herramienta nosotros de predicción para cada campo, de tal forma que puedan saber exactamente en qué momento pueden hacerlo. Bueno, por ejemplo, en un campo, para cuando se tiene que recabar una cosecha, es de la misma forma en la que se hace en la agricultura. Y de esa misma forma lo hacemos aquí. Hay que hacer que la policía también utilice este tipo de herramientas, es decir, la información, no solamente la que proviene de evaluación, sino también para segmentar y para dar un seguimiento. Y nosotros también tenemos que tener mejor suerte para poder simplemente evitar la violencia, sino también con tipo de agencia pública y privada que se encuentre involucrada para poder hacer una diferencia en la violencia. Si pensamos al respecto de cuándo se están presentando esos delitos, es algo muy importante y que nosotros podemos predecir, pero bueno, es algo que es muy cierto, entre 1800 horas o 200 horas, de 6 p.m. a 2 de la mañana. Nadie jamás demostró a la policía en Trinidad exactamente qué decían los datos acerca de cómo, cuando las cosas se ponían difíciles, los policías se regresaban a la estación de policía. Ya hay noches en que hay demasiadas personas en la estación de policía y no están en la calle en todo el Reino Unido, en todos los Estados Unidos y en todo el resto del mundo, y esa es una razón por la que el Ministerio de Policía en el Reino Unido, Damien Green, quiere que todo lo que haga la policía sea sin papel y que se haga en una cafetería sobre una tablet, pero no en la estación donde están las máquinas de escribir. Hay que eliminar las máquinas de escribir y que la policía esté en la comunidad. Quizás ese puede ser un buen punto de arranque. Lo que todavía no podemos hacer es decirles cuántos patrullajes han hecho, pero estamos cerca, tenemos personas trabajando 16 horas al día todo el fin de semana y quizás para el 1 de diciembre ya le podamos dar a la policía de Trinidad y Tobago la misma información de estos rastreos que hemos podido entregar a otras policías donde no hay tantos homicidios. Trinidad y Tobago tiene 40 veces la tasa de homicidios de Inglaterra y Gales, y estoy orgulloso y me siento humilde de tener la oportunidad de trabajar con este país, pero de hecho en cualquier país se puede utilizar la triple T si están comprometidos primero a computarizar el historial delictivo y no mapa que no se base en una descripción coloquial de dónde pasó el delito, sino que cada informe de un delito debe estar asociado con un reporte de GPS para saber exactamente dónde se dio el crimen y empezar a entender los parámetros delictivos en la forma en que los agricultores entienden las variaciones locales en precipitación pluvial, insolación, etcétera, y cómo afecta a las cosechas. A la policía jamás se le ha dado esta información, no se les ha dado tampoco aliento
y con el desafío de usar datos de manera frecuente para que hagan un mejor trabajo. Nosotros pensamos que podemos tomar esta espada de Damocles legal y moral, en la cual la espada de las penalizaciones del criminales se usa mejor si está colgada del techo, porque una vez que la dejamos caer, no la podemos usar para nada más otra vez. Si piensas que vas a matar a todos los que cometen un delito, no vamos a tener mucha gente en el mundo. Pero si piensas que todos nos podemos portar mejor, si entendemos mejor que hay pequeños detalles que esperan hacernos retroceder, este puede ser un enfoque que va a evitar que la gente se pase los altos, evitar que la gente pelee y evitar que la gente se dispare entre sí en peleas o en pleitos por un semáforo. Entendemos que esa es la dimensión en la cual muchos de estos delitos emocionales están ocurriendo, y entonces podremos saber dónde está pasando esto y cómo podemos aplicar mejor la ley, no solamente en cuanto al portar armas y homicidios, sino también el pasarse altos. Muchas gracias. Me llamo Peter Downley, yo soy profesor de salud pública en la Universidad de San Andrews. Muchas gracias por una plática fabulosa. Yo apoyo totalmente su idea de una actividad policíaca basada en evidencias, pero tengo una pregunta específica acerca de los datos de Trinidad. Para utilizar su propia analogía gráfica de los volcanos y de los valles, me pregunto si lo que está pasando ahí es que está suprimiendo los volcanes en tus áreas de intervención y los homicidios de hecho están migrando hacia las áreas de control y están apareciendo allá. ¿Eso es posible o no entendí bien los datos? Muchas gracias, tu comentario es excelente y es la razón principal por la que queremos pasar de ir punto caliente a cubrir todo un distrito en Trinidad. Es una bendición y una maldición que son pandillas muy territoriales que delimitan sus fronteras. Las pandillas, me parece que es muy poco probable que se vayan de un distrito para pasar a otro. Y hay opiniones diferentes, hemos tratado de comentarlo varias veces, pero claramente gran parte de los homicidios son del tipo que involucra una red social que está peleando con otra red social, y esta tiende a estar enraizado fuertemente, si no en un punto caliente en particular, pero sí en un distrito policial. Lo que tenemos que analizar con cuidado es que algunas de las áreas limítrofes, y si podemos hacer este experimento más tiempo, quizás podamos obtener más datos acerca de si hay evidencias de un desplazamiento a través de nuestras fronteras, que pudieran ser áreas de pandillas que se están traslapando en diferentes distritos. Pero tenemos otro dilema, un dilema moral que quizás conozcas del experimento de Tuskegee en Estados Unidos, que es que este experimento sería fabuloso si lo hubiésemos realizado fuera de las áreas de control durante un año más, y en este momento tenemos una diferencia de 17 homicidios y entonces en un año más podríamos pasar de 100. Esto sería muy bueno para valor estadístico, pero no tan bueno desde el punto de vista moral. Creo entonces que lo que vamos a hacer es sacrificar nuestra curiosidad en cuanto a esas preguntas y solo tratar de unirnos con el comisionado y su meta de utilizar las pruebas para reducir la tasa de homicidios general en todo el país, y si eso lo podemos extender a las áreas de control y ahí también baja, creo que sería la mejor respuesta que podríamos tener para tu pregunta y también lo mejor que podríamos hacer para Trinidad. Muy buena plática. Yo vengo de la Universidad Charlton de UCL en Los Ángeles. Me recuerda lo que usted dijo cuando empezamos a implementar estudios con base en la iglesia y tuvimos muchas cuestiones o problemas de barreras. Tengo dos preguntas. Si vas a volver a hacer esto, ¿cómo lo enfocarías? ¿Cómo vas a mejorar el diseño? Y segundo, ¿qué barreras encontró? Hacer estudios basados en la policía no es tan fácil.
porque muchos no tenemos una comunicación tan buena con la policía. Le agradezco la pregunta de si yo volviera a hacer esto. La verdad es que no soy un criminólogo en recuperación, siendo un criminólogo muy activo. Empezamos un experimento nuevo cada mes más o menos, y cada vez que lo hacemos estamos aprovechando los errores que hicimos en experimentos previos. Entonces, si hablamos específicamente de la violencia doméstica, sabiendo lo que estamos ahora, creo que todos los experimentos y en arrestos y otras respuestas a la violencia intrafamiliar, vemos estudios utilizando los síntomas de estrés postraumático. Nos reunimos con el jefe de policía en Reino Unido. Él quiere hacer esto, él quiere tener el ambiente político a partir de la publicación de los hallazgos en Milwaukee, y luego vamos a tener una alternativa muy positiva con respecto al arresto que permite que el marido se quede en casa y se elimine los efectos del estrés postraumático porque se arrestó a la persona. Si medimos el estrés postraumático en la condición de arresto comparado con dejarlo en casa, encontramos una gran diferencia. Eso tendería a apoyar nuestra especulación actual. Podría haber otros factores si pudiésemos obtener información acerca de si la pareja sigue junta, qué efecto tienen sus empleos. Un estudio longitudinal con entrevistas anuales pudiera ser ideal. Es difícil obtener el dinero, pero todas estas son cosas que podemos hacer con la violencia intrafamiliar, con la policía. La actividad de patrullaje. Actualmente estamos en un punto donde hay dos tecnologías que simplemente se tienen que perfeccionar. De una ya hablé, el GPS. La otra, de la que no hablé, pero también hemos hecho el experimento con ella, que llevó a que se le ordenara a la policía de Nueva York que utilizara cámaras. Estos resultados muy alentadores en el uso de las cámaras, pero no para ahí. Tenemos personas en el Reino Unido que dicen vamos a tener las cámaras para poder procesar más casos de violencia familiar y tener más cuestiones, porque en los últimos años nos ha exigido el gobierno que hagamos el juicio y los arrestos para que demostremos que nos importa, pero posiblemente para dejar de terminar de manera prematura las vidas de las víctimas. Y es una de las consecuencias donde podrían ir a las cámaras, es alguna combinación con nuevas respuestas de la policía a la violencia familiar que medirían el estrés postraumático, que encontraría una forma innovadora de que es una acción positiva. El tomar un arresto es negativo no hacer nada. Jamás hemos escuchado que menos es más. Hay otras formas de empacar menos para que parezca que es más, dependiendo de tu público. Lo clave es que funciona. Lo que funciona, la clave es cómo podemos salvar vidas, reducir lesiones, reducir el estrés. Y estas son las cosas que siempre y cuando sigamos yendo y viniendo entre teoría y que no tengamos un enfoque guiado por teorías, sino por los datos, y modificar las teorías de manera correspondiente con los datos, creo entonces que hacemos lo mejor que sabemos hacer. Entonces hay mucho ataque al paradigma científico de utilizar de pruebas aleatorizadas en medicina en general actualmente, pero no he visto ninguna alternativa que sea mejor, y siempre y cuando que ahora estamos con un apoyo más fuerte en hacer labor policíaca en Uruguay, Chile, Colombia, así como en el mundo de habla inglesa, tenemos más interés en la evidencia, porque estas policías han sido muy vapuleadas políticamente, no les gusta tener una mala reputación, ellos quieren hacer un mejor trabajo. Los fiscales no quieren saber nada más, que hacen un mejor trabajo. La policía dice vamos a aprender y podemos trabajar con ellos, y yo los invito a todos ustedes, si no lo han pensado, a ir a la oficina de un comisario de policía. Vamos a hacer un experimento y les sorprenderá la reacción que van a obtener. Mi nombre es Ricardo Suárez, secretario de Salud de aquí de México. Quisiera preguntar si tiene alguna evidencia científica con respecto, habla usted de las pandillas territoriales, si tiene evidencia científica en alguno de los estudios que ha realizado con respecto a si existen patrullas territoriales que tengan diferente comportamiento para el control policial. Si ha detectado alguna evidencia científica del comportamiento de patrullas, que existan patrullas territoriales que tengan diferente comportamiento de ciudad o de zonas en algunos de los países que han estudiado. Por ejemplo,
cambian las formas de actuar de una zona en otra zona, en un estado de otro estado, en un municipio de otro municipio, de una localidad de otra localidad. ¿Se ha tenido alguna evidencia de eso? ¿Tienen algún dato? Me parece que es muy importante saber que en lo que no solamente estamos enseñando, sino lo que estamos experimentando, la idea de lo legítimo y la confianza del público en la policía parece ser muy grande. La razón por la que la ciudad de Nueva York tuvo problemas con Stop and Frisk no fue lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Y creo que los principios de respeto, justicia en los procedimientos, el responder preguntas y explicar lo que va a pasar a las personas que se están deteniendo y las revisan, los arrestan, les ponen esposas, todo esto es algo que varía mucho, varía muy ampliamente entre diferentes departamentos de policía, distritos policiales. La diferente cultura de la policía puede ser no ser amables con el enemigo, la persona a que queremos arrestar o pues interrogar. Y otros departamentos de policía no ven a la persona que tienen como enemigo, sino que los ven como miembros de la comunidad. Así que creo entonces que esta es una parte muy importante de los experimentos, pero algo que queda claro de la investigación sobre la legitimidad que mi colega de Ghana, el doctor Justice Tank, había hecho, es que si la policía no puede proteger a la gente, si no pueden parar los asesinatos y los robos y las balaceras, entonces el público va a tener menos base para pensar que la policía es legítima. La cuestión de lo legítimo es que si la policía tiene el derecho moral de usar su poder, y lo primero que tienen que hacer es demostrar que están tratando de usar su poder, su fuerza para proteger a la gente. No pueden mostrar esto si se quedan en sus estaciones, pero en el experimento de Plan Cuadrantes en Colombia, el economista de Caracas, Daniel Ortega, con CIF, sus hallazgos sinceros muestran que capacitar a la policía para hacer que se comuniquen mejor y que tengan más respeto al hablar con la comunidad, esto llevó a una reducción en los homicidios en la fase inicial del experimento, y incluso la diferencia final no fue significativa, pero le estoy pidiendo que analice los datos de una forma que pudiera mostrar que las cosas de las que tú estás hablando, la forma en que se comporta la policía, podría marcar una diferencia en la tasa de homicidios. Y creo que una vez que entendamos eso, vamos a entender que la gente tiene que confiar en la policía para darle información para que trabajen con el problema de la, en lugar de cultivar la confianza. Si estás cultivando ira y frustración, entonces, porque la policía no escucha a la gente, ahí es donde entras en esta espiral donde el problema de los homicidios va empeorando cada vez. Así que, aunque no lo he enfatizado, porque creo que quizás sea una mala estrategia el empezar con este punto en particular, es muy difícil decirle a un grupo de policías a los que le están disparando que el problema es que tú no eres suficientemente amable con el público. Creo que ellos están en una situación, en una mentalidad de combate, y si los podemos relajar, mostrándoles que podemos ayudar a hacer que esa actitud belicosa baje en la gente y luego hablar seriamente acerca de que sean amables, ese es el punto siguiente en nuestra agenda en varios lugares, y es crucial lo que hemos visto recientemente en el Reino Unido, que cuando la policía está en estos puntos calientes no pueden estar ahí nada más con las pistolas. Claro que en el Reino Unido no tienen pistolas, pero si están ahí parados hablando con la gente, una comunidad que trabaje junta para minimizar la violencia. Muchas gracias.